Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República, conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan los candidatos Ana Patricia Arévalo Macluf, del Partido Victoria Nacional, postula al Parlamento con el número 4. Ella es magíster en comunicaciones y directora del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, el candidato Nivardo Edgar Tello Montes, del Partido Perú Libre, postula con el número 11 al Congreso de la República. Es profesor y secretario general del SUTE Lima. Ambos candidatos no registran información en la sección de antecedentes penales de la hoja de vida del Jurado Electoral Especial, de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme a lo dispuesto en la Ley 3326. Bienvenidos a nuestro primer segmento, que es la propuesta bandera. Les contamos que en esta parte cada candidato podrá exponer su propuesta más importante y explicar cómo la hará de llegar al Congreso de la República. Comenzamos viendo las reglas de este segmento. 1. Los candidatos exponen su propuesta bandera en 2 minutos. 2. Se comienza por orden alfabético. Muy bien, ahora le corresponde ser primero a la candidata Ana Patricia Arévalo Macluf. Tiene usted 2 minutos para exponer su propuesta bandera. Hola amigos, he estado ligada durante toda mi vida al sector cultural, concretamente al sector editorial, pero a la cultura en general, y me gustaría que mi propuesta bandera sea precisamente en torno a la cultura. Es decir, hacer que la cultura, toda nuestra riqueza cultural se convierta en una ventaja competitiva. Son muchísimos los artistas que se han visto perjudicados en esta bandera y es esencial que formen parte de la reactivación económica. Nuestra riqueza cultural es enorme y es indispensable diseñar políticas públicas que permitan que el sector cultura forme parte de ello. Queremos además que nuestros futuros Vargas Llosas, Magali Solier, Susana Vaca, estoy citando solamente algunos para los más famosos, los que son conocidos internacionalmente, encuentren un camino que les permita mostrar sus voces y mostrar sus fuerzas, así como países como Colombia, Argentina, Brasil, México, tienen artistas que son conocidos en todo el mundo y que muestran su riqueza cultural, o las series y telenovelas que producen también México, Brasil, Colombia, van a todo el mundo y también muestran la realidad de sus países. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que establecer una política de subsidios, por una parte, que permitan concursos, que permitan apoyo del Estado a estos proyectos, y por otra parte, incentivar la presencia del sector privado y la inversión del sector privado en cultura. Ya nuestra gastronomía es famosa a nivel mundial, otras formas culturales pueden serlo y traernos millones. Tiempo cumplido, interesante propuesta. Ahora es el turno del candidato Nivardo Edgar Tello Montes de exponer su propuesta bandera y para ello tiene también 2 minutos. Bueno, al respecto debo manifestar de que nuestro país requiere un cambio de constitución. ¿Para qué? Para darle mayor participación al Estado, generar trabajo digno para todos los peruanos que actualmente se ven afectados en esta emergencia sanitaria como
un gran problema social que no se viene resolviendo. Queremos el cambio de la Constitución para que sea el marco legal que oriente el Estado de Derecho en torno a priorizar la vida del ser humano y luego el negocio. La Constitución del 93 prioriza el negocio y luego la vida del ser humano. Estamos viendo que actualmente en nuestro país no existe trabajo digno. Más del 80% de la población económicamente activa es informal. Y lejos de darle una alternativa, una solución a nuestra población, más bien se le persigue, se le decomisa, se le declara informal, no se le da la posibilidad de ser formal. Y en ese sentido, nosotros planteamos que hay una necesidad de generar trabajo digno, industrializar nuestro país, y para ello se necesita renegociar los contratos. Y eso pasa necesariamente por cambiar la Constitución del 93, que sea una constitución elaborada con participación de los sindicatos, organizaciones sociales, vecinales, especialistas, no con una Constitución del 93 que ha sido elaborada por organismos internacionales, ¿no? Llámese el Banco Mundial, llámese el Fondo Monetario Internacional, el Consenso de Washington, y queremos realmente que nuestro país cambie para darle calidad de vida a todos los peruanos. Y en ese sentido, por ello, hay esa necesidad de trabajar duro y parejo para ese gran cambio con Perú Libre. Gracias. Tiempo cumplido, gracias. Muy bien, hemos llegado al final del primer bloque en el que cada candidato ha expuesto su propuesta bandera. Después del corte volvemos con una ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. Ya volvemos. Continuamos y este es el programa para conocer las destrezas de debatir de nuestros candidatos al Congreso de la República. De inmediato les presentamos nuestro segmento, El Debate. Señores candidatos, les presento ahora nuestra ruleta. Ella tiene 8 tajadas con los siguientes temas macro: educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene 2 preguntas específicas relativas a su tema y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Veamos ahora las reglas de este segmento. Muy bien. 1. Cada candidato tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta. 2. Ambos candidatos tendrán 1 minuto para hacer su réplica y también su dúplica. Y se comenzará por orden alfabético. Entonces es el turno de la candidata Ana Patricia Arévalo Macluf. Vamos a la ruleta, vamos a girar la ruleta y vamos a ver qué nos dice la suerte de la ruleta, qué tema toca. Muy bien, seguridad ciudadana. Vamos a ver ahora ¿qué preguntas hay respecto a este tema? Veamos el cuadro. 1. ¿Qué medidas propondría para combatir el delito de trata de personas? 2. ¿Cuál es su propuesta frente a la microcomercialización de drogas? Escoja, por favor, una de las 2 preguntas. La primera. La primera. ¿Qué medidas propondría para combatir el delito de trata de personas? Tiene usted 2 minutos para responder. La trata de personas es un problema grave a nivel mundial, no solamente en nuestra sociedad. Es uno de los temas o de los delitos que más dinero mueve. Parece mentira, pero es así y nuestro país no es la excepción. De hecho, por ello es un delito difícil de combatir. Pero no basta con solamente poner penas. Necesitamos una policía activa, una policía que esté especializada, que tenga una especialización en investigación y que esté presente. Necesitamos también
que puedan trabajar de manera encubierta. El gran tema de fondo de la seguridad, sea para la trata de personas, sea para la delincuencia común, sea para la microcomercialización de drogas o cualquier tema de los que tanto nos preocupan, pasa por la profesionalización de nuestra policía. Nuestra policía tiene que tener educación especializada y respaldo del Estado, pero también comportamientos éticos y, digamos, apoyo, pero también sanciones a los malos comportamientos, porque muchas veces la policía puede resultar siendo cómplice de un problema como este. La trata de personas pasa también por un tema de género. Las mujeres son las mayores víctimas de la trata de personas y de la prostitución, además. Son problemas que hay que enfrentar no solamente con un enfoque punitivo, sino con un enfoque, como digo, positivo. Las cárceles no pueden ser escuelas de delito, que es lo que viene sucediendo muchas veces. Entonces los datos se dan a veces en las cárceles. Tiempo cumplido y bueno, ahora viene lo bueno, a escuchar la réplica. Y el candidato Nivardo Edgar Tello Montes le dice la pregunta que tiene que hacer, la réplica que tiene que hacerle a la candidata Arévalo, y tiene 1 minuto para ello. Bueno, plantearle de qué manera lograría garantizar la seguridad ciudadana, que hoy en esta crisis sanitaria se ve la consecuencia de mucha delincuencia, mucha drogadicción. Hoy vemos que incluso vemos ya la violencia de manera generalizada digamos, con armas de fuego, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como Perú Libre planteamos que se deben tomar como referente las rondas campesinas. En Lima serían las rondas urbanas, y acá en Lima mucho ha sido positivo los comités vecinales, darle mayor presencia a los comités vecinales conjuntamente con las autoridades de la municipalidad, de la policía, del serenazgo, sería una alternativa para poder... Muy bien, tiempo cumplido, momento de responder con la dúplica. Candidata Ana Patricia Arévalo, ¿qué tiene que decir en 1 minuto? Sin duda, los ciudadanos tenemos una participación importante. Eso es innegable. El problema es cuando los ciudadanos acudimos a las comisarías o acudimos a las autoridades y no nos responden. El caso de las mujeres es especialmente dramático. Cuando una mujer es víctima, sea de trata, sea de violencia familiar, cualquiera de estos temas que tanto vemos permanentemente, es muy complicado denunciar, es muy complicado que nos hagan caso. Hay que fortalecer, como dije, son las mujeres las principales víctimas de la trata. Entonces, se tienen que fortalecer, por ejemplo, los centros de emergencia mujer, se tienen que fortalecer albergues para mujeres, se tienen que fortalecer las comisarías de mujeres y todos los sistemas de seguridad que se enfoquen en este grave problema. Muy bien, es ahora el turno del candidato Nivardo Tello de contestar a la ruleta. Vamos a mover la ruleta en estos momentos. Vamos a ver qué dice la suerte. Muy bien. Corrupción y justicia. Ahora veamos las preguntas que le corresponden a este tema. 1. ¿Qué medidas propone para eliminar los mercados de objetos robados? Y 2. ¿Cree usted que deben implementarse mecanismos para facilitar las denuncias de actos de corrupción? Escoja una de las preguntas, señor Tello. Bueno, la pregunta número 2. La 2. Muy bien. ¿Cree usted que deben implementarse mecanismos para facilitar las denuncias de actos de corrupción? Tiene usted 2 minutos para responder. Bueno, en nuestro país se ve claramente la consecuencia de un modelo económico neoliberal
que lejos de atender a las grandes mayorías, ha avalado la profundización de la corrupción en las diferentes instituciones del Estado. Y ello ha generado una desproporción en el sentido, ¿no?, que vimos a una señora que le agredió a un policía, 6 años de cárcel. Vemos casos de corrupción que de alto calibre, llamémoslo así, ¿no?, como el caso Odebrecht, que le denominan el club de la construcción, y no hay ninguna sanción al respecto, por un lado. Y eso creo que debe plantearse una regulación, darle las facilidades a los pobladores, a los ciudadanos, para que puedan hacer las denuncias del caso. Y también parte de la propuesta para poder eliminar los actos de corrupción es que los jueces y fiscales deben ser elegidos por la población. Basta ya del clientelismo político, de estar designando o eligiendo por favores políticos a jueces y fiscales, que lejos de regular y de cambiar y de acortar también esa digamos, mala imagen de la corrupción que tenemos en nuestro país, más bien sucede lo contrario, va creciendo. Entonces creo que la alternativa y la salida es que la población participe en la elección de los jueces y fiscales y se les pueda facilitar también a los ciudadanos denunciar, porque ahora en las comisarías ya no se permite hacer denuncias porque los policías no quieren recibir las denuncias. Por sea un caso u otro caso, tampoco no hay esa facilidad, ¿no? Bajo el pretexto de que no es su jurisdicción, desvían a la población. Entonces hay necesidad de darle más oportunidades, más facilidades a la población. Gracias. Tiempo cumplido, hemos escuchado al candidato, es momento de la réplica. Ahora la candidata Ana Patricia Arévalo tiene que hacerle la pregunta y para ello tiene 1 minuto. Yo creo que la pregunta de fondo de por qué no se denuncia la corrupción es, o sea, mejor dicho, que la pregunta de fondo es por qué no se denuncia la corrupción. No se denuncia porque la corrupción es un cáncer que corroe toda la sociedad, los propios ciudadanos. Digamos, quiero pensar, por ejemplo, el caso de las vacunas, el famoso Vacunagate. ¿Cuántas personas estaban enteradas de lo que estaba sucediendo? Por lo menos eran casi 500 vacunas y por lo menos lo sabía una persona más por cada uno. Eso significa que habían no menos de 1000 personas enteradas de lo que estaba sucediendo y nadie lo denunció. Yo quisiera saber a cuántos les ofrecieron las vacunas y se negaron a aceptarlas. Eso es, de repente a ninguno, de repente todos los que se las ofrecieron las aceptaron. Ese es para mí el problema principal de por qué. Tiempo cumplido, momento de escuchar la dúplica. Candidato Aníbaldo Tello, ¿qué tiene que responder? Tiene usted 1 minuto. Manifestar, ¿no?, que ya la población, todos los peruanos están cansados de ver la corrupción por la televisión y está reflejada desde el presidente de la República, el expresidente Martín Vizcarra y todos los funcionarios del actual gobierno también comprometidos. La población está cansada de esa política tradicional que está relacionada pues con la corrupción. Al país han llegado 2000 vacunas, de las cuales entre los funcionarios y los políticos que se aprovechan de la emergencia sanitaria para favorecerse ellos y no la población, solamente han llegado a un promedio 500. La pregunta es, ¿dónde están las 1500 vacunas que hasta la fecha no se habla ni se dice cuál es el destino de esas 1500 vacunas que faltan? Entonces la población ve con bastante indignación este acto de corrupción de funcionarios y políticos tradicionales que se benefician de los cargos para prácticamente beneficiar a sus familiares y amigos. Muy bien, hemos sido testigos del interesante debate de estos dos candidatos. No se vayan porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que la gente de la calle quiere hacerles a los candidatos. Ya volvemos.
Continuamos con el programa y ahora le toca a la gente de la calle participar. Viene nuestro segmento Los Ciudadanos Preguntan. Veamos las siguientes reglas. 1. Cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. 2. Cada candidato tiene 1 minuto para responder al ciudadano. Y 3. Se comienza por orden alfabético. Es el turno de Patricia Arévalo. Veamos el mosaico. En pantalla vemos este mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tiene preguntas que hacer. Candidata Patricia Arévalo, ¿qué número escoge? Obviamente el 4, que es mi número. Muy bien. El 4. Escuchemos. Desde su bancada, ¿han previsto algún proyecto de ley relacionado con la mejora del sistema de adopciones en el país? ¿Han considerado también el proyecto de cunas salvadoras que facilita la adopción rápida de los niños recién nacidos? Candidata Patricia Arévalo tiene 1 minuto para responder. No está en el plan de gobierno concretamente, tal como usted lo plantea, pero sí es una de mis prioridades y de mis propuestas. El tema de la adopción en el Perú es gravísimo. Para que un niño pueda ser adoptado, tiene que ser declarado en abandono. Y para ser declarado en abandono, tiene que tener un familiar que no lo ha visitado, digamos, en 1 año. Lo que sucede en la práctica es que viene el tío un día antes de que se cumpla el plazo, lo visita y todo el proceso de adopción desaparece y regresa a foja cero. Tenemos así muchos niños en situaciones de vida muy precarias, viviendo bajo el cuidado del Estado y el proceso es tremendamente engorroso. Hay demasiado abandono y se tiene que replantear. Muy bien, tiempo cumplido. Hemos escuchado a la postulante. Es el momento de escuchar al candidato Nibardo Tello. Veamos el mosaico. En pantalla vemos este mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tiene preguntas para realizar. Candidato Nibardo Tello, por favor, escoja una de las preguntas o un número. El número 7. El 7. Ahora sí, escuchemos la pregunta. Si usted es elegido congresista, ¿qué haría para promover el aumento del sueldo mínimo? Candidato Nibardo Tello, tiene usted 1 minuto para responder. Lo escuchamos. Es parte de nuestras propuestas de fondo el cambio de constitución, porque se tiene que cambiar el modelo económico neoliberal que ha generado brechas de desigualdad. No hay trabajo digno para todos los peruanos. Por ello queremos mayor presencia del Estado. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Industrializando nuestro país, generando puestos dignos, calidad de vida. Y obviamente aquí se requiere mucho la inversión privada, pero renegociando los contratos, porque la Constitución como marco legal no permite que el Estado modifique los contratos ley. Entonces eso, de alguna manera, es nuestra bandera que queremos generar para todos los peruanos y puedan tener las facilidades, darles también las facilidades a los emprendedores, dar las facilidades, el apoyo, no al decomiso de sus mercaderías, de los emprendedores que vienen siendo perseguidos actualmente. Tiempo concluido, muy interesante. Ahora los candidatos tendrán 30 segundos para decir su frase final. Candidata Patricia Arévalo, por favor, tiene usted 30 segundos. Le escuchamos. Lo que quiero decirles es que en Victoria Nacional tenemos un plan para hacer que este país sea un país de oportunidades iguales para todos, un país donde todos seamos iguales. Eso es fundamental. ¿Qué ofrezco yo desde el Parlamento? Ofrezco representar, ofrezco ser honesta, no defraudar a mis votantes, no votar de espaldas a ellos y ofrezco, por supuesto, legislar. Muy bien, es el turno del candidato Nibardo Tello. Tiene usted 30 segundos también. Bueno, un mensaje a toda la población de que hacen falta ya representantes legítimos del pueblo
de los trabajadores que legislen a favor del pueblo. Y qué mejor que aquellos que conocemos la realidad y la problemática del día a día que pasan los padres de familia o nuestros pobladores. Por ello, un llamado a ese cambio de constitución que brinda Perú Libre, marcando el lápiz y escribiendo el número 11 de La Voz del Magisterio. Hemos llegado al final de esta media hora. Agradecemos por su participación a los candidatos Ana Patricia Arévalo Macluf del partido Victoria Nacional. Ella postula al Parlamento con el número 4. Y el candidato Nibardo Edgar Tello Montes del partido Perú Libre postula con el número 11. Muchas gracias por su sintonía y hasta una nueva edición de Tu Decisión 2021, El Debate. Nos vemos. Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. Muy bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República y conocer también sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan en esta oportunidad los candidatos Samuel Bernardo Javier del partido Renacimiento Unido Nacional, postula con el número 11. Según su hoja de vida, tiene estudios en psicología, economía y política. Es importante señalar que este candidato no registra información en la sección de antecedentes penales de la hoja de vida del Jurado Electoral Especial de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme a lo dispuesto en la ley 30326. Ahora vamos a presentar a nuestro siguiente candidato. Él es Charles Zapata Vega de Victoria Nacional. Postula con el número 5 y según su hoja de vida es ingeniero de computación y sistemas. Es oportuno señalar también que este candidato registró en su hoja de vida que tuvo una demanda contractual en el 41 juzgado especializado en lo civil. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro primer segmento que se llama La Propuesta Bandera. Bien, cada candidato va a poder exponer su propuesta más importante y explicará qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Vamos a comenzar viendo las reglas de esta parte del programa. Los candidatos exponen su propuesta bandera en 2 minutos. Se comienza por orden alfabético. De acuerdo a esto, vamos a empezar entonces con el candidato Samuel Bernardo Javier. Tiene usted 2 minutos para exponer su propuesta bandera. Adelante. Muchas gracias. Básicamente, la razón por la cual yo voy al Congreso de la República es para hacer reformas políticas y económicas que el Perú requiere con mucha urgencia. No es posible que durante más de 500 años, 300 años como colonia y 200 años como república, todavía no hayamos podido solucionar los problemas graves del Perú, como es el tema económico, como es el tema, por ejemplo, de la inclusión, como es, por ejemplo, el tema de los miles de agricultores que hasta hoy son relegados en todo el Perú. Por eso es que RUNA, el partido al cual yo represento, con este gran proyecto de Renacimiento Unido Nacional, hemos hecho todo un programa, todo un plan de trabajo para hacer del Perú un país con prosperidad, un país de prosperidad para los millones de peruanos. Por eso es importante la propuesta bandera de la reforma política. Significa, primeramente, eliminar un montón de leyes malas. Hay más de 30.000 leyes malas en este país, que lo único que hacen es ir contra la vida, contra la libertad y contra la propiedad de millones de peruanos. Es momento de hacer los cambios que el Perú requiere. Y la reforma económica
del mismo modo, porque hoy solo es un grupo de personas, un grupo de empresas que se benefician de este Perú. Pero la mayoría de peruanos están relegados a una economía de subsistencia, una economía mal llamada informal. Por esa razón, mi propuesta bandera es la reforma integral, o sea, la reforma política y la reforma económica, eliminando más de 30.000 leyes malas. Este Perú, este hermoso Perú, necesita hacer cambios en la Constitución Política del Perú. Tenemos 206 artículos, pero no una constitución que nos lleve a Venezuela, sino una constitución que sea con menos leyes y que priorice el proyecto de vida de cada peruano. Tiempo cumplido, candidato Charles Zapata, le toca a usted exponer su propuesta bandera. Para ello tiene también 2 minutos. Gracias. Nosotros vamos a utilizar tecnología para poder solucionar todos los problemas de los sectores del Estado. Pero para esta vez vamos a comenzar con el tema de educación. En educación nosotros vamos a crear SUNEDU para los colegios, que sirve para garantizar la calidad educativa en colegios, en institutos y en universidades, públicas o privadas. Pero para poder soportar esta nueva ley, nosotros tenemos que brindar infraestructura. Por eso es que vamos a poner o crear la plataforma digital educativa de calidad y totalmente gratuita. Vamos a capacitar a los profesores, a los alumnos y también vamos a incluir a los padres de familias en esta labor. Pero finalmente lo que necesitamos para poder llevar la educación a los pueblos es hacer la conectividad total a través de nuestros servicios satelitales, que necesitamos que coberturen esos más de 5 millones de pobladores que tenemos sin cobertura y los más de 3 millones que tenemos distribuidos en 50.000 centros poblados para darles que están totalmente desconectados y les tenemos que dar conectividad. La plataforma educativa que va a soportar esta calidad tiene muchos factores. Tiene que garantizar la educación del educando estando como que si estuviera en el colegio. Al profesor le tiene que dar las bondades de poder dar las tareas, hacer las preguntas, hacer los exámenes, llevar la asistencia. Pero lo más importante de esta plataforma es de que va a tener inteligencia artificial. Inteligencia artificial para poder medir las habilidades de los alumnos y poderlos segmentar según la malla curricular que vamos a distribuir a nivel nacional en cada región. Y también le vamos a medir la eficiencia al profesor para ver si está cumpliendo definitivamente con su labor educativa. Y esas 2 cualidades nosotros las vamos a disponibilizar para que nuestro Ministerio de Educación y todas las entidades que puedan tomar decisiones con la información que vamos a proveer les puedan ser de gran utilidad. Muy bien, hemos llegado al final de este primer bloque en el que, como hemos visto, cada candidato ha expuesto su propuesta bandera. Después del corte, volvemos con la ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. Este es el programa para conocer las destrezas que tienen nuestros candidatos para debatir, candidatos que se presentan al Congreso de la República. Este es el segmento del debate. Bueno, señores candidatos, les presento a nuestra ruleta. Esta ruleta tiene 8 tajadas con los siguientes temas macro: educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene 2 preguntas específicas relativas al tema y los candidatos tienen la opción de elegir una pregunta para responder. Vamos a revisar las reglas del debate. Cada candidato tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta. Ambos candidatos tendrán 1 minuto para hacer su réplica y su dúplica. Se comienza por orden alfabético. Bien, vamos a empezar entonces con el candidato Samuel Bernardo Javier. Vamos a girar la ruleta para ver cuál es el tema que le toca abordar el día de hoy. Está girando. Y finalmente se quedó en servicios básicos.
¿Sí? ¿O hay una duda ahí? Vamos a volver a girar. A ver. Vamos a ponerle más fuerza. Ya. A ver. Servicios básicos. Bueno, ahí está. Solo la mitad del país, es la primera pregunta, solo la mitad del país recibe diariamente el servicio de recojo de residuos sólidos. ¿Cómo mejorar este servicio? Y la segunda pregunta alternativa es, algunas opiniones consideran al Internet y a la telefonía celular como servicios básicos. ¿Está de acuerdo con esta visión? ¿Qué pregunta escoge, candidato? La segunda pregunta. Bien, él ha escogido, algunas opiniones consideran al Internet y a la telefonía celular como servicios básicos. ¿Está de acuerdo con esta visión? Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, más que los servicios básicos, creo que el Internet y todo lo que es el mundo virtual, el mundo de la inteligencia artificial, tiene que ser trabajado desde el Estado, pero creando las condiciones para que la mayoría de peruanos puedan tener acceso a este servicio. En el siglo XXI, los países subdesarrollados como el Perú, si no invierten en este tipo de infraestructura, o sea, cables, tecnología de punta, es muy probable que quedemos relegados en el tiempo, porque los países desarrollados o que están hoy invirtiendo muchísimo en tecnología, como la China, Singapur, Nueva Zelanda, en el tema educativo nos llevan pues muchos años de ventaja. Por eso es muy importante, más que básico, es una necesidad imperante que el Estado invierta en infraestructura para que no solamente el Internet, sino que la telefonía llegue a millones de peruanos. Ahora, acá hay un detalle que hay que explicarlo y que la gente lo entienda. El Perú tiene muchos privilegios en el tema de comunicaciones. Significa que hay muy pocas empresas que dan servicio de telefonía porque esos mercados privilegiados no permiten que haya más empresas de telefonía para que bajen los servicios. La propuesta nuestra en esta área es que existan más empresas de telecomunicaciones porque la competencia lo que hace a la larga es generar calidad y bajar los costos. Y eso seguramente será de mucho beneficio y de mucha ayuda, sobre todo a la gente más necesitada. Por esa razón, una de las propuestas en el tema de telefonía, en el tema de celulares, en el tema, por ejemplo, de Internet, es que los peruanos, ¿no? Seamos partícipes de los libres mercados que no existen en el Perú. Y de esa manera, esta tecnología de punta ayudará a que millones de niños, de estudiantes, realmente reciban pues, la información en tiempo real, la información más importante, ¿no? Que se requiere para ser un país de primer mundo. Bien, es momento de la réplica. Le damos la palabra al candidato Charles Zapata. Tiene usted 1 minuto para hacer uso. Adelante. Hablando de los servicios, nosotros sabemos que tenemos más de 3 millones de pobladores desconectados en 50.000 centros poblados. ¿Qué propuesta está manejando Runa para poder solucionar este problema? Y posterior a eso, después de conectarlo, ¿cómo es que lo van a liberar a nuestro Perú de la alfabetización virtual que tenemos, digital que tenemos? ¿Y qué medidas coyunturales y qué presupuesto es lo que se va a manejar a través de los próximos 100 días de gobierno en un posible gobierno de Runa? ¿Cómo es que lo van a manejar? ¿Cómo lo van a sustentar? ¿Cómo es que lo van a desplegar? ¿Y en cuánto tiempo estiman ustedes que podrían coberturar el país? Es el momento de la dúplica. Candidato Bernardo Javier, tiene usted 1 minuto para contestar. El Estado peruano gasta en educación en este momento cerca o un poco más de 30.000 millones de soles. Y tenemos una de las peores educaciones de América Latina. Eso significa que se está trabajando mal del desgobierno. Tenemos que hacer cambios radicales, no solamente por el tema del Internet. Es muy importante, sí, que el Internet llegue a la mayoría de peruanos, sobre todo a los pueblos alejados. Pero el Estado hasta este momento, o los políticos que hasta este momento han manejado el gobierno peruano, no han tenido la suficiente capacidad de crear soluciones realmente objetivas para este gran problema del siglo XXI, que es estar desconectados. Por esa razón, una propuesta nuestra es invertir en infraestructura de redes,
satélites, invertir, por ejemplo, en colegios inteligentes, con pizarras inteligentes, aulas inteligentes, de tal manera que los chicos de este país, no solamente los alumnos, sino los estudiantes universitarios, puedan pues disfrutar. Tiempo cumplido. Es el turno ahora del candidato Charles Zapata de contestar a nuestra ruleta, así que nuevamente vamos a girarla para saber cuál es el tema que sale en esta oportunidad. Educación virtual, candidato. Vamos a revisar las preguntas para ver cuál escoge. La primera es, ¿qué medidas tomaría para reducir la brecha digital que impide que la educación virtual llegue a todo el país? Y la segunda pregunta, ¿considera que debe otorgarse un bono o incluir a los colegios particulares en el programa Reactiva Perú? ¿Qué pregunta escoge? La 1. Bien, usted ha elegido entonces qué medidas tomaría para reducir la brecha digital que impide que la educación virtual llegue a todo el país. Tiene usted 2 minutos para responder. Como lo indica nuestro plan de gobierno, nosotros vamos a utilizar tecnología satelital para poder coberturar esos 50.000 centros poblados que se encuentran totalmente desconectados. Pero no solamente la cobertura es uno de los problemas principales. Cuando estos ciudadanos estén coberturados, necesitamos integrarlos a través de una plataforma digital, una verdadera plataforma digital que tenga libros digitales. Para eso nosotros vamos a hacer convenios con todos los diferentes editoras nacionales e internacionales para que podamos ya no imprimir libros, sino comprar copias digitales de estos libros y poderlos distribuir a nivel nacional en tiempo real. Ese tiempo real que lo perdíamos cuando lo imprimíamos yendo contra los temas forestales y los temas de corrupción a través de las licitaciones para imprimir, o también la corrupción para distribuir, y lo más lamentable, que esos libros no llegaban a tiempo a su destino. Necesitamos trabajar en equipar, pero equipamiento diferenciado para los alumnos. Las tablets que hablamos, y los tomo como ejemplo porque es algo que hemos vivido, no debieron haberse comprado con las mismas características. Las tablets que usa un profesor son distintas a las tablets que usa un alumno, y las tablets que usa el profesor y el alumno en Lima no son las mismas que se usan en Puno. Las condiciones son distintas. Necesitamos que los padres de familia sean incluidos en este proyecto, porque es un ente que es importante para garantizar la calidad educativa. Hay que crear SUNEDU para los colegios porque necesitamos que esa superintendencia garantice la calidad educativa. Pero también necesitamos capacitar a los profesores, necesitamos insertarlos en los centros rurales, porque por eso vamos a crear el CERUM, el Centro Rural Urbano Marginal de la Educación, para que puedan garantizar y llevar la educación a los pueblos más alejados. Necesitamos trabajar en todas estas materias para poder concretar una educación de calidad. Muchas gracias. Es momento de presentar la réplica. Bien, el candidato Samuel Bernardo, tiene usted 1 minuto. Básicamente sería preguntarle al señor candidato qué opina o cómo usted aprecia como futuro congresista de la República el tema de crear más burocracia al crear, por ejemplo, instituciones que entren más a regular el tema educativo, cuando la educación en esencia tiene que ver con la libertad, con las inteligencias múltiples, que son más de 100 tipos de inteligencia. Y cuando uno regula al ser humano, le pone parámetros y no permite que la persona se desarrolle, que la persona disfrute realmente de un aprendizaje y sobre todo de una carrera más adelante. ¿Qué opina él de esa burocracia que quiere imponer en el tema de la educación y sobre todo la educación virtual? Es tiempo de la dúplica. Candidato Zapata, tiene usted 1 minuto. Nosotros no vamos a crear burocracia porque lo que vamos a hacer es reordenar el país. Todo el ecosistema ministerial que ha sido creado a lo largo de los años por el tema de poder meter a los amigos en el gobierno y que estos se puedan desarrollar y cobrar plata mala vida por corrupción y por burocracia, nosotros lo que vamos a hacer es comenzar a fusionar instituciones, desaparecer algunas que han sido creadas y que no funcionan en la actualidad. Nosotros lo que vamos a hacer es
todo este aparato digital, la nueva SUNEDU, la que existe hoy en día es la SUNEDU. Nosotros le vamos a agregar calidad para poder buscar esos colegios que actualmente no están cumpliendo con dar la calidad a los alumnos, que funcionan en algunas cocheras, donde los profesores son multidisciplina y a veces no son ni titulados. Tenemos una calidad educativa muy baja y una infraestructura en los sitios muy alejados, pero muy precaria, que hay que comenzar a solucionar y proveer esas condiciones para que sean totalmente de calidad. Bien, hemos sido testigos entonces del debate entre estos dos candidatos. No se vayan porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que tiene la gente de la calle. Quiere hacerle preguntas a los candidatos. Volvemos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. Bien, ahora le toca a la gente de la calle participar. Viene nuestro segmento Los Ciudadanos Preguntan. Conozcamos las reglas, por favor, señor director. Cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. Cada candidato tiene 1 minuto para responder al ciudadano. Se comienza por orden alfabético. Es el turno del candidato Samuel Bernardo. Vamos a ver el mosaico. Como ustedes observan en pantalla, tenemos ese mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tiene preguntas que hacer. Candidato Samuel Bernardo, ¿qué número escoge usted del 1 al 8? El número 7. El número 7. Vamos a revisar la pregunta que se encuentra en el número 7. Si usted es elegido congresista, ¿qué leyes propondría para fomentar el empleo juvenil? Candidato, tiene usted 1 minuto para responderle a esta ciudadana. Excelente pregunta y felicito a la ciudadana. Es momento que los jóvenes en este país tengan las oportunidades para prosperar y para estudiar y para salir adelante. Por esa razón, en vez de proponer leyes, lo que yo propongo es eliminar leyes que hacen que estos chicos no puedan prosperar. Cuando uno libera el mercado, hace que ingresen inversiones, empresas. Y cuando uno quita todo ese tipo de reglamentaciones absurdas que hay en este sistema actual en el Perú, haces también que la economía empiece pues a ser más dinámica. Y de esa manera los jóvenes, en plena libertad o en más libertad que la que tenemos hoy, podrán ser jóvenes mucho más competitivos. Para eso también se requiere que la educación entre a un sistema total de competencia con estándares internacionales, sobre todo la juventud, sobre todo los jóvenes que están en las universidades, para que tengan empleos de calidad y con sueldos realmente dignos. ¿Cómo es posible que los chicos hoy estén ganando 930? Tiempo cumplido. Es el turno del candidato Charles Zapata. Veamos el mosaico, candidato. En pantalla aparece nuevamente enumerado, cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. ¿Cuál escoge usted? 5. Vamos a revisar a la ciudadana o ciudadano que se encuentra detrás de este número 5. ¿Qué cree usted que hace falta para que funcione la descentralización en el Perú y qué proyecto de ley promovería desde su tribuna? Candidato Zapata, tiene usted también 1 minuto para responderle. Lo que está haciendo falta es la voluntad política. No hay que olvidar que este país está sobredimensionado y está con todas las soluciones a puesta de mesa. Nosotros lo que tenemos que hacer es descentralizar a raíz de los centros de formación educativa. Nosotros vamos a trabajar los temas de malla curricular en educación distribuidas por cada región. Las condiciones de cada región son distintas. Un alumno, por dar el ejemplo, en Piura, no debe tener la misma malla que un alumno de Cajamarca, por poner un ejemplo. Las condiciones climáticas, incluso el horario de cuando un alumno entra a estudiar en Lima, puede entrar tranquilamente 7 de la mañana, pero en Puno
7 de la mañana es un horario climático terrible del frío que existe. Necesitamos descentralizar las instituciones públicas también para que puedan gobernar a través de las diferentes sedes que se crearán a nivel nacional. De igual manera, la promoción del trabajo distribuido. Bien, ahora los candidatos tendrán 30 segundos para decir su mensaje final. Con esto vamos a acabar. Candidato Samuel Bernardo, adelante. Agradecer a este medio tan importante que permite que gente como nosotros, gente nueva en política, pueda ingresar al Congreso de la República si es que la gente así lo amerita y nos da su confianza. Básicamente lo que yo, como persona, como Samuel Bernardo Porruna, voy al Congreso es para eliminar todas esas leyes que hacen que la gente no pueda prosperar, que esos millones de microempresarios no puedan prosperar. El Perú requiere reformas políticas de fondo. Y es momento... Tiempo, candidato. Ahora le corresponde a Charles Zapata. 30 segundos también para usted, candidato. Adelante. Voy a aplicar todos mis conocimientos en tecnología para poder dejar un país moderno, con la salud totalmente automatizada, una educación con plataformas digitales para poder servir a todos los alumnos del Perú. Necesitamos que la policía recupere su capacidad investigadora y resolutiva para temas delitos menores, y sin la participación de los ministerios públicos necesitamos que se trabaje. Soy el 5 de Victoria Nacional y nuestro símbolo es la campana. Hemos llegado al final de esta media hora. Agradecemos por su participación a los candidatos Samuel Bernardo Javier y también al candidato Charles Zapata Vega. El candidato Samuel Bernardo del Partido Renacimiento Unido Nacional postula con el número 11 y el candidato Charles Zapata Vega es de Victoria Nacional y postula con el número 5. Muchas gracias a ambos y también muchas gracias a usted por su sintonía y hasta una nueva edición de Tu Decisión 2021, El Debate.